Vamos a revisar la ficha de la semana 29 que corresponde a cuarto grado. A esto también lo podemos conocer como proyecto 5. Esta sería la semana 2. En la ficha de esta semana las actividades de inglés empiezan en la actividad 5, ¿sí? Activity 5. El tema es Progressive Continuous Tense. En el primer literal nos dicen Read aloud and answer the questions. Lee en voz alta y responde las preguntas. ¿Sí? Entonces nos ponen aquí dos cuadros, ¿sí? En el primero tenemos aquí un párrafo y al lado tenemos unas preguntas. Entonces vamos a leer primero el párrafo para poder contestar las preguntas. Nos dice I want to see the orchestra. ¿Sí? Yo quiero ver la orquesta. ¿Sí? Ese es el título que ponen ahí. Luego nos dice One day our teacher said we are going on a field trip. ¿Sí? Un día nuestro profesor dijo we are going on a field trip. ¿Sí? A ver, en esta oración entonces vamos a revisar lo que es el presente progresivo o presente continuo, ¿sí? Present progressive o present continuous. Lo voy a poner aquí como ejemplo, ¿sí? A ver. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, ¿sí? Vamos a revisar el presente progresivo, ¿sí? Present progressive o present continuous, que es lo mismo. La estructura está conformada por subject, que puede ser una persona, un animal o cosa. El verbo to be, ¿sí? El verbo to be tiene que ser en presente, ¿sí? Como estamos hablando de presente progresivo o presente continuo, debe ser el verbo to be en presente. Luego tenemos el verbo más la terminación en ing y el complemento. ¿Ya? Entonces, vamos a poner este ejemplo que encontramos en el párrafo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces we, ¿sí? Que sería el subject. El verbo to be, are, ¿sí? Recordemos que el verbo to be tiene tres formas. Les vamos a poner aquí. El verbo to be tiene tres formas. Am, is, are, ¿sí? El verbo to be en presente tiene tres formas. Am, is, are. En este caso están utilizando are. Luego viene el verbo más la terminación en ing, ¿sí? Que sería el verbo go más la terminación ing, ¿sí? Going. Y el complemento on a field trip, ¿sí? We're going on a field trip. Nosotros estamos yendo a una excursión, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Un día nuestro profesor dijo, nosotros estamos yendo a una excursión. También esto se puede traducir como nosotros iremos a una excursión, ¿sí? Luego, dice, we went to a theater in Quito by bus, ¿sí? Nosotros fuimos, ¿sí? Recordamos que went es el pasado de go. Nosotros fuimos al teatro en Quito en bus, ¿sí? There were many children in the theater and many people playing instruments, ¿sí? Hubo muchos niños en el teatro
y muchas personas tocando instrumentos. ¿Sí? Muchas personas tocando instrumentos. Luego dice, a man was playing the piano. Un hombre, ¿sí? A ver, un hombre estuvo tocando el piano. Y aquí vemos la estructura del past progressive, ¿sí? Vamos a cogerlo como ejemplo entonces a esta oración para indicar el past progressive o el past continuous, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, es la misma estructura que el presente progresivo, ¿sí? El presente progressive. El present progressive, ¿sí? Subject, verbo to be, el verbo con terminación en ing y el complemento. La diferencia es en el verbo to be, ¿sí? En el present progressive, el verbo to be estaba en presente, ¿sí? Y habíamos dicho que tenía la forma am, is, are, ¿sí? Ahí está en presente el verbo to be. Ahora, en el past progressive, ¿sí? El verbo to be tiene que estar en pasado, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que vemos aquí, vemos el subject, ¿sí? A man. El verbo to be, was, ¿sí? Y el verbo en ing, que es play, ¿sí? Playing, termina en ing, de piano, el complemento, ¿ya? Entonces, el verbo to be, ¿sí? El verbo to be tiene dos formas en pasado. Was y were, ¿sí? Was y were. En presente el verbo to be es am, is, are. Y en pasado el verbo to be es was y puede ser también were, ¿ya? Por eso aquí vemos que está was. Por eso ubicamos esta oración en pasado progresivo, en past progressive. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Un hombre estaba tocando el piano. ¿Ya? Muy bien. Luego dice, there were a drum and cymbals in the orchestra. ¿Sí? Nos está diciendo que había, ¿sí? Había un tambor y platillos en la orquesta. ¿Sí? Luego nos dicen, there was a singer too. ¿Qué nos está diciendo? Había un cantante también. ¿Sí? Había un cantante también. Y al final nos dice, this was my favorite day. Este fue mi día favorito. Entonces, luego de revisar este párrafo, tenemos que responder las preguntas, ¿sí? En la primera pregunta nos dicen, who was playing instruments? ¿Quién estaba tocando instrumentos? ¿Quién estaba tocando instrumentos? Y revisamos por aquí, ¿sí? Y aquí nos dice, en esta oración, many people playing instruments. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Quién estaba tocando instrumentos? Many people. ¿Sí? Luego nos dicen, who was playing the piano? ¿Quién estaba tocando el piano? A man was playing the piano. ¿Sí? Un hombre estaba tocando el piano. Entonces ponemos aquí
Amén. ¿Sí? Un hombre. ¿Quién estaba tocando el piano? Un hombre. Who else was there? ¿Quién más estaba ahí? ¿Sí? Entonces, revisando el párrafo, vemos que dice, There was a singer too. Había un cantante también. Entonces, ¿quién más estaba ahí? A singer. Muy bien. Where was the theater? ¿Dónde estaba el teatro? Revisamos aquí, ¿sí? We went to a theater in Quito, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba el teatro? En Quito. Vamos a ponerlo así. The theater was in Quito. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo ahí? El teatro estaba en Quito. ¿Ya? Muy bien. Aquí terminamos las actividades, ¿sí? Recordamos lo que es presente progressive, ¿sí? Present progressive, presente progresivo, y el pasado progresivo, past progressive, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí son las actividades de esta semana.